Bienvenidos a un nuevo programa Hola, negro. de Folclor de Primera. ¿Cómo estás, Negrito, negrito? nuevamente, Tanto tiempo. tanto tiempo, tantos años sin vernos. Estamos nuevamente acá en Folclor de Primera, nuestro segundo capítulo. Muy felices de estar con ustedes. ¿Cómo has estado, Negrito? Bien, bien. Un saludo a toda la gente. Gracias por las visualizaciones, Oye, sí, por lo que se tuvimos el primer pasaron. video. Sí, las felicitaciones que nos mandaron también por interno, por Facebook, por WhatsApp, bueno, diferentes plataformas. Se lo agradecemos mucho. Es lo que estamos necesitando para seguir adelante con este proyecto, ¿no es cierto? Reflotar este proyecto y cada día ir creciendo más. Oh, sí. No, yo estoy ¿Cierto? contentísimo. Feliz, pues, Sí feliz que estamos sí. porque superamos las Contentísimo. expectativas y estamos en un buen nivel. Se nota muy bonito la puesta en escena, ¿no es cierto? Todo el video está hecho con mucho profesionalismo. Sí, oye, y también Así saludo a que los chiquillos que están con al, nosotros. al Francisco y la Catalina un abrazo grande y gracias por este tremendo video que nos sacaron. Obvio que sí. Y antes que continuemos, les recordamos a la gente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos en Instagram Fo de Primera, así que todos seguirnos en Instagram. También estamos en Facebook como Folclor de Primera y en YouTube también estamos como Folclor de Primera para que vayan, le den like, se suscriban. Es gratis. Es gratis. La suscripción La en YouTube suscripción es es gratis, así gratis. que Apriétenle suscríbanse nomás. suscribirse, no hay problema. Y obviamente pueden activar la campanita para cuando nosotros ya lancemos nuestros videos les llegue la notificación. Y Así que, darle like también a los videos. Mira. Prontamente estaremos en OnlyFans también. ¿Ah? Aerosmith. ¿En serio, negro? No, es una broma. Bueno, me asustó, me asustó. Bueno, va a dar para otro capítulo. Dentro de las nuevas tradiciones chilenas. Claro. Oye, pero si es una tradición ahora estar en OnlyFans. Claro que sí. Gente querida, el capítulo pasado tuvimos un capítulo bien resumido de qué fue nuestra historia. Hablamos un poquito Claro, una de introducción lo que hacíamos. al programa. Pero ahora ya estamos en tierra derecha, vamos a entrar a fondo. Negro, ¿y día de qué vamos a hablar en particular? Hoy día vamos a hablar de los juegos típicos, de la forma que tenía lúdicamente la gente de juntarse antiguamente. Vamos a partir del tiempo de la conquista para abajo, ¿ah? O para arriba, no sé. Y ahí vamos a ir hablando de la forma que tenían de entretenerse. Démosle entonces por negro. Sí, pues, recuerden que estamos en Folclor de Primera por el rescate y defensa de nuestra identidad. Oh, sí, verdad, nuestra frase. Sí, pues negro, hay mucha información al respecto, hemos estado refrescando los conocimientos que teníamos ya de mucho tiempo y fíjate que me gusta porque ha aparecido mucha información nueva que no la teníamos en nuestro registro y hay muchos historiadores que han dejado mucho material con respecto a la forma de entretención, la parte más lúdica que tenía el ciudadano desde el tiempo desde que llegaron los conquistadores. Eso mismo te iba a preguntar. Los juegos como tradicionales, como tal, los juegos típicos, parten desde, no sé, pues desde el 1700, desde el 1800, o sea, perdón, desde el 1800, 1900, o parte desde mucho antes. Hay un antes y un después desde la llegada de los españoles, hay un antes y un después. ¿Ah? Por ejemplo, hay algo con lo que me encuentro habitualmente con los historiadores, que no me gusta mucho, pero trato de entender el porqué. Siempre hablan de los indios, que eran los habitantes de acá Y aquí no habían nuestros indios, nuestros pueblos originarios. Ahora, eso se entiende un poco porque cuando Colón descubre América, él piensa que llega a las Indias. Por lo tanto, todos los habitantes de ahí eran indios. Entonces, Atención, niños, sirve para el colegio. él piensa que tal vez cuando llegan los españoles, él nos llaman indios pero el verdadero nombre es nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, hay mucha gente que le llama aborígenes. Los pueblos Y aborígenes. los aborígenes son el pueblo originario de Australia. Así se llaman, aborígenes. Por lo tanto, no todos son aborígenes, porque son los que viven en Australia. Entonces, en el fondo, es mejor, como les vuelvo a repetir, se entiende por qué les llaman indios, pero es mejor decir pueblo originario en cada lugar donde ellos se asentaban. Los que estaban aquí en Chile, obviamente, eran nuestros pueblos originarios y ahí estaban la cantidad grande que tenemos de asentamientos mapuche, araucanos, los huilliches, los chonos, los patagones, bueno, y sin nombrar un montón más que... Y, como te digo, hay un antes y un después cuando llega la conquista española. Negro,
¿los juegos son como los juegos que vemos hoy en día o tienen No, un par no, de no. diferencias Por ejemplo los juegos de nuestros pueblos originarios en principio eran juegos más que nada de destreza. ya? Piensa que ellos se preparaban para la guerra. Cuando ya llegaron los españoles y también de repente combatían con otras tribus, otros asentamientos. Entonces ellos eran muy buenos para el caballo, eran muy buenos para montar, ya domesticaban animales, sobre todo los caballos, eran muy buenos para la canoa, para andar no se malinterprete, para andar en el río, ¿cierto? Para andar en los ríos, que este negro, qué chistoso. Andar en los ríos, la onda, ¿Ya? ¿cachai? Ellos, fíjate que jugaban mucho a imitar sonidos de la naturaleza. Por ¿Ya? ejemplo, el hecho de hacer sonidos del viento, de la lluvia, de los pájaros. ¿Ah? Incluso ellos se comunicaban a través de los sonidos de los pájaros, se comunicaban unos con otros realmente cuando iban a la guerra, cuando iban a diferentes lugares. Tenían como sus códigos. ¿Cachai? Las mujeres con sus telares también hacían muñecos para los niños, para que jugaran con muñequitos chicos hechos O sea, de... podemos decir de que antiguamente eso eran como los juegos. Claro, ellos generalmente se juntaban en algunas ceremonias derogativas, ¿tá? Te puedo nombrar algunas pocas, donde, por ejemplo, ellos desarrollaban danzas, donde ellos se pintaban la cara, se ponían máscaras, usaban pieles de animales o diferentes cosas y ellos recreaban, por ejemplo, y ese era el juego, recrear a los dioses en los cuales ellos creían, o recrear de repente animales de la naturaleza y saltaban, eran unas danzas muy similares a las danzas que uno ve de repente en África, en todos estos países donde hacen una rueda o saltan, y eso era la entretención que tenían ellos. Y el que se desarrolla un poco con más fuerza es el palín o la chueca, ¿ya? Que ese Ya. era el juego que ellos tenían, digamos, y el que más usaban, el que más usaban. Ellos lo jugaban de una forma lúdica, por entretención. ¿Ah? Mira, creo que tenemos una foto que ahí está, ves tú, ponte tú, están ellos, se creaban dos bandos que aproximadamente eran entre 10 a 20 personas por lado Ujú. y la cancha podía medir hasta 2 cuadras, Ah, 400, 800 metros. algo sutil. Y a veces el juego duraba 3 o 4 días. O Así sea, de, podríamos decir que sí, tuvimos las primeras claro, Olimpiadas. invitaban incluso a gente de otras tribus o de otros clanes y llegaban ahí y jugaban de repente también por territorio, que era muy rara vez, pero muchas veces se hacía. Generalmente, como te digo, era algo lúdico, era algo para entretención. ¿Ah? Por ejemplo, habían algunos juegos que se desarrollaban en torno a algunas manifestaciones que tenían ellos, ya fuera derogativa o sea, o celebraciones de algo. Por ejemplo, la temporada de carnavales, que eso viene mucho de todo Centroamérica, ¿ah? De los negros, sobre todo de los zambos. Toda esta idea de carnavales también llegó a los mapuches y a los pueblos, por ejemplo, aymaras o quechua. Y, por ejemplo, había una que era el Hueyel Purún, que esto lo tengo que leer porque no lo recuerdo 100%, pero eran bailes con vestimentas de pieles con plumas y máscaras. Por ejemplo, también ya después cuando evolucionaron un poco, cuando llegaron los españoles, también ellos usaban trajes en desuso se disfrazaban de españoles y se disfrazaban también de algunos dioses, o incluso de sacerdotes o de curas con algunos Un ropaje atuendos, ahí de ropajes la que ya época. estaban en desuso o que se los prestaban. Era una ceremonia que ellos tenían. Por ejemplo, tenían el peucotén, por ejemplo, y el guillatún, que Ya. eran ¿Cuál es la diferentes diferencia entre eran eso? diferentes juegos. Por ejemplo, habían algunos que eran juegos en el cual participaba la comunidad, pero por ejemplo con rondas, con juegos de tirarse algún objeto, hacían unas pelotas con algas marinas. Y esas pelotas las usaban para tirar, por ejemplo, no sé, se hacía una persona en el medio de un círculo, le tiraban la pelota y esa persona tenía que tratar de agarrar la pelota con las manos. Si te pegaba y caía, estabas quemado. Que es Similar similar a muchos a juegos muchos que juegos. le No, enseñan a bueno, los niños hoy en día en el colegio. está la génesis de muchos juegos que jugamos hoy en día. La génesis viene de esos juegos. El guillatón, por ejemplo, era una ceremonia derogativa, pero también ellos imitaban aves mientras estaban dando vuelta por el regue, que es digamos, el altar ceremonial que ponen ellos.
Y eso terminaba con una fiesta generalmente muy regada, con mucho alcohol. Ellos eran muy buenos para el mudai, sobre todo, que era el licor que ellos tomaban. Y también o sea, con mucho jolgorio, risas, cantos, comida y también algunos juegos que se desarrollaban con los niños a través del guillatún. Qué gente ¿Cachai? más feliz en esos Eso, tiempos. ahora, estamos hablando más o menos de los juegos típicos la cultura típica que ellos tenían antes que lleguen los españoles. Todo esto que tú mencionas es Es, antes de la llegada de los españoles, es antes de la invasión pre a o la de la conquista, pre a la conquista. conquista, Preconquista. preconquista, que en el fondo Perfecto. es cuando todavía vivían nuestros pueblos originarios acá y no había ninguna fuente externa que nos viniera a someter ni a enseñar cosas. Eso obviamente se mantuvo en el tiempo de la Estamos hablando entre el preconquista. 1500, 1600, más o menos. Ya. Cuando llegan los españoles, Tú ¿qué sabes que pasa a mí no me con gusta algunos mucho dar juegos? fechas, pero más o menos para ponerlo en Ujú. el contexto de lo que... Bueno, los españoles ya vienen con mucha influencia europea, ¿cierto? Con mucho juego y Del viejo mundo, del viejo Claro, claro, continente. claro. Entonces ellos ya traen, por ejemplo, los naipes. ¿Ah? Ellos traen la baraja ¿Existían los española. naipes en ese Sí, tiempo? allá en España existían, y la pelota también existía durante mucho tiempo. De hecho, el gobernador García Hurtado de Mendoza, cuando llegan los españoles y se empieza a masificar un poco el juego de cartas y de naipe, manda a traer muchos juegos de naipe y muchas pelotas desde España para venderlas acá en Chile, ¿cierto? Visionario el español, Visionario. ¿ah? Joder. Y, Recuerda que vinieron en busca de cobre y se llevaron oro, o sea, como dice el dicho. no. Bueno, la cuestión es que ellos nos traen ya muchas costumbres que ellos tenían dentro de las comidas y todo, y empiezan a insertar, por ejemplo, las corridas de toro. Ya. Ellos vienen a criar animales acá, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer sus fiestas. La corrida de toros, que era la más importante que ellos traían, ¿cómo se llama? Traen el tema de los caballos, donde ellos también empiezan a insertar ya culturas ecuestres, que se llaman, por ejemplo, juegos de destreza, juegos de velocidad, el juego del paso del caballo, que es cuando el caballo camina levantando los pies, ¿no es cierto? Ujú. Todas esas cosas llegan con los españoles. Sin embargo, ellos también empiezan a adoptar algunas cosas. Por ejemplo, empiezan a jugar a la chueca o al palín. Eh, Espérate, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre la chueca y el o sea, palín? según lo que dicen los historiadores, el palín es el juego. El palín en el El juego. juego. La chueca es el El... palo con que se juega. Ahora, Perfecto. la acepción es la misma y toda la gente reconoce igual decir juegan chueca, o sea, jugaban a la chueca o al palín. En el fondo es lo mismo, pero la chueca es el palo, Ujú. ¿ya? Con una bola de madera generalmente que se hacía para jugar. Ahí Ahí estamos está viendo otra vez, la, nuevamente. la Entonces imagen. el palín o el palitún también le llamaban, que era en el fondo lo mismo que era la chueca, que nosotros conocemos, digamos, más coloquialmente del colegio. Entonces, en el fondo, como te digo, también los españoles empiezan a acercar un poco a todas estas fiestas y comilonas que se hacían, ¿no es cierto? Y ellos empiezan como a regular el tema. ¿Ah? Los gobernadores, ¿por qué? Porque, claro, había una bacanal de trago y de comida que muchas veces los otros pueblos originarios, les voy a decir indios ya para darle el crédito a los historiadores, a pesar de que no me gusta, ya los indios, ya. Ya. Es que toda la bibliografía que hay en torno a los historiadores les Dicen hablan de indio. indios, entonces que a mí me enerva, pero bueno, los indios. Siempre terminaban peleando, las borracheras, entonces el gobernador como que no le gustaba mucho eso y empezó a poner reglas, empezó a poner, ya por ejemplo no podían desarrollar juegos en los cuales terminaran peleando, sobre todo el español nos trae el juego de azar, la apuesta. Eso no existía Eso no antes de que existía llegaran. con nuestros pueblos originarios, pero sí existe con ellos, entonces ya empiezan a jugar cartas, le empiezan a enseñar a nuestros chilenos, digamos, de ese entonces, y le empiezan a decir que se puede apostar por plata, entonces empiezan a cambiar por mujeres, empiezan a cambiar de repente por, por las cosas que tenían que eran de valor para nuestros pueblos originarios, y después ya ellos también empiezan a manejar el dinero y empiezan ¿cómo se llama? A comercializar entre estos famosos juegos de azar. Y obviamente habían riñas y peleas grandes porque aparte que había todo el resentimiento que había entre los indios y los españoles. Entonces,
después de unas copas de más o después de perder en un juego o algo, salían todas esas rencillas a relucir Claro. y quedaba la escoba, como se dice. Entonces, en el fondo, pero, por ejemplo, los españoles empiezan a aprender también algunos juegos que tenían los mapuches. Por ejemplo, había uno que era el Pilmatún, que viene siendo como el juego de las naciones que nosotros conocíamos, donde Ya. habían dos bandos, ¿no es cierto?, que generalmente eran los españoles y los originarios, y se tiraban la pelota. La idea era quemar al oponente, digamos, a través de un pelotazo. Y ese pelotazo era la pelota que La ellos pelota, traían. no, ya habían traído los españoles estas famosas pelotas de cuero. Estaba el trumún también, que era algo muy parecido al fútbol. Era avanzar territorio con la pelota en los pies. ¿Ah? Y eso, de ahí muchos piensan que derivan, este juego tienen que haberlo traído también, o sea, se debe haber difundido también por muchos lugares y se piensa que es la antesala del fútbol. Del fútbol. Del fútbol. No hay una condición clara de que el trumún lo trajeron los españoles o era originario de los mapuches. No se sabe bien. Pero sí lo que se sabe que es muy similar a lo que hoy día conocemos como fútbol. Entonces, ahí yo creo que los historiadores hay que estudiar más y hay que revisar más información de los antiguos, digamos, que dejaron muchos escritos sobre estas cosas para ver, porque a lo mejor perfectamente el fútbol podría derivar del trumón. Oye, negro, y explícame una cosa para que también la gente acá pueda entender. Los españoles trajeron estos juegos. Estaban estos indios acá en el Sí, continente. sí. El tema para desarrollar el juego, aprenderlo, ¿quién era más habilidoso, el que traía el juego Fíjate que, o el que lo aprendía en fíjate ese que sentido? donde, o sea, donde había donde había que tener una cualidad más física, generalmente eran nuestros indios, nuestro pueblo originario. Pero los de carta o los de ingenio Los eran españoles, más los españoles. No es por desmerecer el ingenio y la calidad, digamos, la la astucia. astucia claro, el nivel intelectual de nuestros pueblos originarios. Pero si ellos se dedicaban a otra cosa, eran puros trabajos de fuerza. Piensa tú, de trabajar la tierra. Todo lo que hacían los pueblos originarios era de fuerza, por ejemplo, este juego que hacía de mantener un tronco en los hombros durante varios días. Los Era, indios lo podían hacer claro, perfectamente. entonces todas esas cosas ellos eran juegos para ellos o también desafíos. Juegos y desafíos en los cuales ellos trataban de imponer su gallardura o su hombría, digamos, ante sus otros competidores con fuerza. O nadar en un río muy correntoso, ¿cierto? ¿Quién cazaba más pájaros? ¿Quién mataba más rápido un animal? Esos eran los juegos que tenían nuestro ancestro. Entonces, obviamente que todo ese tipo de juegos ellos ganaban habitualmente. Y los juegos más intelectuales como las cartas, como los dados, que son los que nos traen ellos desde afuera, el cacho, por ejemplo, llega con los españoles. Ellos jugaban un juego que era solamente con tres dados, no con cinco o seis como se juega acá. Y ellos, bueno, dependiendo del golpe en la mesa, el puntaje que salían con los dados era el que ganaba. Que esa dice que es como la introducción del cacho que jugamos actualmente nosotros, también en un envase de cuero, los dados se echaban adentro. Entonces ellos jugaban, por ejemplo, acá había notado algunos yo en las cartas. Por ejemplo, había uno que era el 30 por fuerza y la primera, que eran dos juegos que ellos traían de allá de... La primera era que se jugaban como con 5 cartas cada uno y había una carta en especial que ellos le llamaban comodín, que era Bueno, que se mantiene hoy en día el claro, que era el comodín. que tenía que salir, que era Mira, ahí estamos claro, mostrando un par de imágenes. era el que tenía que salir en la mano del que jugaba. Entonces, generalmente, si te salía a la primera, era que tú ganabas el juego. Ah, y al Al tiro. tiro, o sea, Hoy en día se mantienen estos no juegos. han desaparecido. Creo que hay uno que se jugaba, claro que se jugaba más popular, que aparece después, aparece ya en el tiempo de la colonia, que es el monte, que es otro juego que se jugaba a nivel más popular, no tan de alta. La malilla, por ejemplo, era uno que se jugaba en alta alcurnia, y el monte se jugaba ya en gente más de medio pelo, como se dice. Ah, ¿Ah? o sea, desde esos tiempos ya Sí, existía no. una Con la llegada de los separación. españoles se desarrolla mucho también el tema de las clases sociales, eso viene con ello. Da para otro programa. Eso da para otro programa, obviamente.
Entonces, bueno, como te decía... Oh, espérate, era un paréntesis. De te mostraron la foto, pero eran de unos. Son naipes españoles. Para que sí, sí. solamente estábamos mostrando referencia porque tratamos de buscar y no encontramos un naipe de Sí. esa época, ¿no? Estaba el otro, el 30 por suerte, que era el otro que se jugaba también. El 30 por fuerza, perdón, que era también la cantidad, o sea, había que lograr una cantidad, me parece que eran 30 puntos, en una cierta cantidad de manos. Ese es como jugar al 15 hoy en día, ¿no? Claro, de la 21, o sea, hay varios juegos que se jugaban, o sea, que se juegan, por ejemplo, los que ellos traen también, que lo aprenden a jugar mucho digamos, nuestros pueblos, era la brisca, que se mantiene hasta el día de hoy. La brisca es uno de los juegos más jugados en el campo chileno. Se juegan a jugar brisca, a jugar lotería, no sé, que son juegos ya más contemporáneos, pero la brisca viene de ese tiempo, del tiempo de la llegada de los españoles. Ellos trajeron el naipe español. Y como te decía adelante, en el tiempo del gobernador Hurtado de Mendoza, él trae muchos naipes y muchos juegos. Después se empiezan a fabricar aquí en Chile, o sea, en Santiago, se empiezan a fabricar naipes con resinas, con diferentes cosas, se empiezan a fabricar naipes y empiezan a venderse acá. Y, como te digo, él hace una importación, ¿cierto? Bastante De pelotas. importante. No creo que hayan sido pelotas plásticas en ese tiempo, eran pelotas de cuero, me imagino, de caucho, no sé, de algún producto y llegan acá y acá se empiezan a masificar y empiezan a aparecer ya los juegos con pelota, que son los otros juegos que empiezan a desarrollarse en el tiempo de la conquista, o sea, conquista y precolonia. Ya. Pasamos la preconquista con los juegos. Y pasamos a la Hablamos conquista. ahora a la conquista cuando llegaron los españoles. Sí, pues. ¿Después sufrieron modificación los juegos o Sí. se agregaron juegos en otra etapa cuando estuvimos en Chilito Lindo? Claro, claro. Por ejemplo, para la reconquista o no sé. Claro, o sea, como te digo, muchos juegos que llegan por parte de ellos se van como transculturizando, ¿no es cierto? Y se le van dando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, juegos más lúdicos, cambia un poco, como te decía antes, ya el jugar por entretenerse que el jugar por azar, Por apostar. por apostar. Básicamente, Claro. digámoslo así. Por ejemplo, los españoles traían un juego muy simpático para ellos que me parece que eso lo adoptan de Europa, que ellos lo traían y que generalmente lo jugaban en los cuarteles cuando estaban aburridos, cuando estaban sin hacer nada, jugaban a la rayuela. A la rayuela. Anótese. La rayuela ellos hacían no creo que sea como ahora, ellos hacían un pedazo de tierra mojada donde le ponían esta rayita y tiraban tejos, que generalmente en ese tiempo no eran tejos, sino que eran partes de animales. ¿Ah? Algunas partes de animales que ellos lo usaban como tejo y los tiraban, entonces la idea era que cayera el tejo o esta cosa encima de la rayita, que era una quemada que le llamaban ellos. Ese juego viene de ellos y después deriva ya y se forma ya prácticamente la rayuela de un juego nacional, desde acá, Sí. pero lo traen los españoles. Bueno, hoy en día, solamente como el contexto para la gente, hoy día hay una federación de herradura. Claro, desde luego. A nivel Por ejemplo, el otro internacional. que llega también con ellos, pero un poco después es la ranita. Mira juego de la ranita, ranita hace tiempo también. que no escuchaba la ranita. También es un juego que viene con ellos y también se empieza a masificar mucho más en las quintas de recreo, en las casas de remolienda, en las chinganas. ¿Ah? Había una ranita en la cual la gente la tiraba. Ahí está viendo la rayuela, estamos viendo ahí. Sí. Entonces, como te digo, muchos juegos que ellos traen ya se empiezan a transculturizar y empiezan a hacerse un poco más populares en la Y cultura. también empiezan a mutar En la dentro del cultura territorio. chilena, claro, la gente les va dando. Por ejemplo, estaba el juego de la taba. El juego de la taba era un juego que se hacía con una parte del hueso del pie del cordero. Ya. Y acá se empieza a usar también la cabra. Entonces, tenía una forma este hueso que de acuerdo a cómo tú lo tirabas y de la forma en que caía era el puntaje que te daba. Era muy similar a la rayuela y ese juego se jugaba también en ese tiempo acá en Chile. Entonces ellos lo empiezan a jugar, tal vez la rayuela se veía más dentro de los cuarteles, la taba se veía más afuera. Y ojo, que hay un juego que se llama El Diablo, que yo creo que muchos lo ubican ustedes. Es que Ese Diablo hay registros sobre todo de algunos historiadores que cuentan de que se jugaba en la colonia, ya se jugaba mira, el estamos Diablo. mostrando la Ese es el imagen Diablo. del diablo. Y Es el actual, obviamente. el actual. Se jugaba también con madera, se hacía en unas estructuras de madera y se jugaba al diablo en el tiempo de la colonia. En el tiempo de la colonia. Post-conquista.
O sea, por lo menos tenemos este juego acá Este en Chile, juego mínimo 200 años. se mantiene vigente hasta el día de hoy. Se mantiene vigente. Y como te digo, y sin mutaciones, o sea, se mantiene tal cual como se jugaba en ese tiempo. Siempre mencionan que se jugaba con 2 varillas, una cuerda y un ¿cómo se llama? Y una estructura de madera con un eje al medio. Están describiendo perfectamente el diablo, ¿me entiendes? Entonces, después pasamos ya a la colonia que en la colonia ya empiezan a aparecer, por ejemplo, el volantín. Ya, ¿Ah? El perfecto. volantín empieza a aparecer con algunas influencias por ejemplo, de Centroamérica, a donde hablaban de los papalotes en ese tiempo, que ellos también hablaban de los papalotes, son los volantines. Aparecen los volantines, aparecen las bolitas. Las bolitas Las ya, ya bolitas, empiezan sí, a las bolitas aparecen, generalmente eran ¿cómo se llama?, de greda o de alguna piedra que estaba labrada. Ellos jugaban también ¿cuánto se llama? Las chapitas. las Las chapitas. chapitas, que era jugar Esas con una desconozco. moneda, la tiraban que era el caricello. Ah, ya, como Entonces diría ellos eso conoce el apostaban si carcel. caía cara o caía sello. Ya en ese tiempo se usaban mucho las apuestas, incluso en los niños. En los niños. Estaban las chapitas, aparecen también algunas destrezas que se hacen a través de un juego de canto. Por ejemplo, el serafín, Pimpín Serafín, era que se sentaban todos en el suelo y empezaban a cantar una canción, y eso indicaba que ellos tenían que ir moviendo los pies de tal manera que cuando uno terminaba mal, ese tenía que pagar una penitencia. ¿Ah? Lo que fuera. Claro. Y el hilo de oro también, que era otro juego que yo escuchaba a mi mamá mucho siempre hablar del hilo de oro, que eran juegos de cantos. Y el canto te iba dando las órdenes de cómo tú tenías que ir jugando. ¿Me entiendes? Mira, Junto con eso, obviamente, yo creo que esos son como los precursores de las rondas infantiles. la ronda de San Miguel. Claro, todas esas rondas que los niños jugaban antiguamente se hacían tal vez sentados. Mira, ahí están jugando las bolitas, ¿viste? Dentro de las juguitas estaba la Troya. Yo no fui nunca bueno para las bolitas, pero estaba la Troya para jugar con las bolitas. Los tenía quietecitas. No jugaba con las. ¿Quién lo Ya, cuestioné? ya, estaba la Troya, Estaba está la Chita y Cuarto, ¿no? Chiti Cuarta, y Sí, estaba el otro también, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo anotado. Los Triollitos. los tres hoyitos, ¿no? Los Ese lo Triollitos, desconozco. sí, los Triollitos. Junto con esto también se masifica, a pesar de que ya venía el trompo y el emboque. El trompo y el emboque, ya Ellos lo perfecto. dejaron los españoles, ellos lo trajeron el trompo y el emboque. Pero se masifica más en el tiempo de la colonia. Ahí se masifica más y empiezan todos estos juegos. Incluso fíjate que ya se conoce el hilo curado en la colonia. Me estáis El leseando. hilo curado ¿Y ya cómo se era el conoce. proceso del hilo curado? No, en o ese sea, tiempo? no sé cómo lo hacían en ese minuto, pero efectivamente era con vidrio molido, según lo que dicen los historiadores. Iba con vidrio molido. ¿Con qué lo pegaban? No creo que haya existido la cola fría, que es la que se usa en este tiempo, pero con algo, una suerte de engrudo, no sé, algo, o alguna tecnología que traían los españoles, le pegaban el vidrio molido al hilo y tenían hilo curado. La astucia del ¿Ah? chileno en tiempos de colonia. No sé si fueron los chilenos o fueron, mira, ahí tenemos el trompo muy bonito, el trompo y el emboque, Aquí está. que eran muy, muy, muy bonitos. Después, bueno, también los pueblos originarios empiezan a desarrollar con la tecnología y el trabajo. Piensa tú que los españoles, aparte de agarrarlos a patadas y todo esto, De también amor, obviamente. y también les enseñaron cosas, por ejemplo, a trabajar la madera, ¿Ya? ¿ah? Que tal vez no eran los. Y ellos empiezan a desarrollar algunas fiestas también y empiezan a incluir elementos de madera o de otro tipo de cosas en En los sus juegos. fiestas. Por ejemplo, había una fiesta que se llamaba el Tetricahue. Tétricahue. Claro, era un juego, perdón, en el cual ellos andaban arriba de unos zancos Ya, y perfecto. hacían destrezas y luchas a través, o sea, con los zancos en altura. Teníamos uno que podría decir que fue el precursor de la gallinita ciega, que se llamaba Trariangue, Trayanque. Trariangue, Trariangue. que era estar con la vista vendada y tratar de pillar a algunas personas. Trariangue, que viene siendo como la gallinita ciega que se juega o se jugaba hasta hace poco Oye, entre hemos los nombrado niños. hartos juegos. Sí, Sí, po. sí. Y después, por ejemplo, estaba el, lo que te decía yo delante, el palín, El ¿cierto? palín, sí. Que se podía jugar el palín catún, Una variación del claro, palín. no, el palín era con apuesta.
El Palincatún era con apuesta. Ya, Y el Palicán era sin apuesta. ya. Entonces cuando te invitaban a un juego de palín, te decían si era Palicán o el otro el Palicantún. Si era Palicantún tenías que llevar lucas Paga la apostar, cancha. pa' De, ma- apostar. de, ma- Si no, de tierra, pero paga la cancha. y como te digo, después ya en el tiempo de pasa ya un poco la conquista, ¿no es cierto? Donde hablamos de todos estos juegos nuevos que llegan, y ya viene ya la parte más republicana, cuando ya Ahí ya estamos entrando como en el 1800, ¿no es cierto? 1800. Después del 1810 para adelante, que ahí, por ejemplo, lo que te decía antes, por el mismo hecho de que había muchos juegos de fuerza y terminaban con trago y todo, En el muchos tercer tiempo, muchos obvio. gobernadores españoles, que fueron muchos los que tuvimos, de repente prohibían algunos juegos durante el periodo que ellos estaban. Por ejemplo, las peleas de gallo. ¿Pero eso por celo? No, no, ¿O no, por- porque en el fondo quedaba una tendalada después del juego. Pues, Ay, o sea, se se agarraban directamente, había muerte incluso. Tonto. Claro, entonces este gallo dijo, el gobernador que había en el momento, dijo, no, ¿saben qué más? Se prohíbe toda esta cuestión, al que lo pillemos, ¡pum! Después llegaba otro gobernador y decía, pero ¿por qué si la fiesta, la corrida de toros es tan bonita, o la pelea de gallo? No, dejémosla nomás. Pasado un tiempo llegaba otro después, entonces esto fue pasando y también no escapa a esto las corridas de toros. Claro. Las corridas de toros, las peleas de gallo, como te digo, y la... Bueno, hoy en día están prohibidas, obviamente, Claro. pero se sabe Sí. que hay clandestinas en uno que otro Claro, lado en el país. en el tiempo ya de los republicanos como que tiran a hacer un poco nuevamente la tradición de las corridas de toros. Y fíjate que en muchos casos se trabajaba, o sea, se hacía incluso como labores de beneficencia. Cuando había necesidades benéficas de algún tipo, se hacía una corrida de toros. En contexto, esto pasaba en esos tiempos para que la gente después no vaya diciendo Justamente. que estamos Lo hablando mismo que del tema, no. las peleas de Solamente gallo. estamos comentando. Se mantiene todavía la pelota vasca, que es otro juego que trajeron los españoles, ¿cierto? Que hasta el día de hoy se juega, creo que en la Olimpiada, si mal no recuerdo. Creo que en la última que se edición juega con una salió. pelota y como una paleta que ellos van tirando. Y bueno, se desarrollan más los juegos típicos que hablamos delante, el volantín, todo eso ya toman como más fuerza, porque ya se masifican un poco más, hay más. Y se empieza a llegar el naipe francés, que es bien llamado, o sea, mal llamado naipe inglés. Déjamela hasta ahí. Déjamela hasta ahí. Les recordamos a la gente que tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, FODE Primera, y en Twitter, iba a decir yo. Prontamente. Tenemos nuestras redes sociales, ya dije el Instagram, nos falta el YouTube y Facebook también como Folklore de Primera. Oye, y Folklore de Folklore Primera. de Primera. Sí, para que Negro, no se confunda. Tenemos, Oye, la fíjate gente, dígame, sí, negro. tenemos alguna gente que nos ha escrito a través del Instagram. Oye, sí, porque dejamos un recadito por Instagram Sí, en la semana. sí, sí. Que nos comentaran qué juegos típicos recuerdan ellos. Obviamente puede ser de su infancia o de lo que ellos hayan conocido. Y bueno, ahí estamos viendo en las redes sociales Sí, nos que han nos hablado. dejaron comentarios varios. ¿Alcanza a leer, negro querido? No mucho. ¿No mucho? No mucho. Yo estoy con presbicia ya, así que no mucho. Ya, mira, yo voy a leer porque hasta el momento sí me da. Mira, dicen el palo ladrón. No, perdón, Paco el ladrón. Paco ladrón, Sí. la escondida. Sí. También nos dicen jugar las bolitas y tirarlas y ganárselas a los amigos. Sí. Bueno, esa era la ideal, porque cuando tú jugabas las bolitas, la idea era llevarte las bolitas del resto. Sí. Ahora, cuando están los bolones, era mucho mejor. Bueno, los derivados, ahí habla también de los derivados del volantín. Por ejemplo, habla del chonchón o la choncha. Exacto. Que era ese que se hacía de diario, de papel de diario. Más ratito vamos a explicar cuál Sí. es la diferencia entre Sí. uno y otro, porque hay diferencia. Sí, pues, Sí, de todas señor. maneras, de todas maneras. Hablaban también de la escondida ahí, que también es un juego tradicional muy típico de ¿cómo se llama? De nosotros, de la cultura ya del siglo XX. Mira, también nos dice juntar tapitas para el quemado, lo mejor para salir de la capacha. Claro, la capacha se le dice al lugar donde llevaban cuando se jugaba al pillarse, ¿no es cierto? Donde quedaba digamos, el que estaba pillado, en la capacha, que eso deriva de la cárcel. Es como estar en la cárcel o en la celda, le llamaban la capacha. Eso es. Igual que dar la guaraca. ¿Te acuerdas tú que había un juego que se llamaba Corre, guaraca. corre, la guaraca? Sí. La guaraca tiene dos acepciones. Una que era la piola del trompo. Esa es una es la guaraca. ¿Ya? Y la otra es la guaraca, es las pompones que usan en el norte cuando están bailando, que usan unos pompones que le las van chiquillas dando, cuando van y así, que también sí. le llaman guaraca.
Y entonces por eso dicen que te dan como guaraca, porque estás ahí dándole, entonces dar como guaraca. Mira, también hay una que nos dicen que es del recuerdo, que es saltar la cuerda. El elástico, saltar la cuerda son dos típicos de los colegios. En los colegios se usaba mucho ese, también el... Bueno, pero vamos leyendo lo que dice ahí, después vamos dando ya los juegos que son más contemporáneos. Mira, yo en el colegio me quedé que los 15 minutos los cabros se iban a jugar a la pelota, yo los veía y jugaban a las bolitas. Ah, ¿jugáis a las bolitas? Sí, Ah, sí, sí, ya. sí, 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 Ya. sí, sí. Oye, gracias a la gente que nos comenta, porque realmente hay hartos comentarios, ahí está mucha gente que le agradecemos mucho sus comentarios, porque también vamos a estar retroalimentándonos nosotros con todas esas cosas que nos Obvio van que nos diciendo. sirve. De hecho, ahí salieron un par de cositas, un par de jueguitos que ahí Sí, se me habían olvidado. tenemos varias amistades también que están ahí dejándonos algún saludito y También posteando le mandamos un besito enorme a la Gladys a Marín, Gladys, nuestra secretaria virtual. virtual online, que está recuperándose también y me alegro mucho que ya esté mejor de su salud. Oh, sí. Oye, le agradecemos a toda la gente que comentó la publicación. El ideal es que saquemos todas las semanitas o antes de un programa interacciones como esta publicación, quizá un videíto, quizá una encuesta. No, y así que le agradecemos. va a ser súper bueno también que de repente nos vayan retroalimentando ellos con información y también Sí, pues. con algunos temas que quieran saber. O sea, si de repente, no sé, les interesa, chiquillos, hablen de tal cosa, nosotros vamos, nos preparamos y vamos a armar un programa de acuerdo a lo que ustedes nos vayan diciendo, porque en el fondo la idea es que ustedes, o sea, se mantenga la misma esencia que teníamos en la radio, ¿no es cierto? Que la Que eran gente parte del programa. sea parte del programa y que la gente participe con nosotros, que la gente nos dé el like, que la gente nos pida cosas, que la gente nos diga, oye, recuerdo con ese juego, o sea, que retomemos Que esa... no nos manden a la punta del cerro, eso que, no. oye, que retomemos esa nostalgia tal vez que había en el programa de hacer cosas que eran del recuerdo y también poner cosas como esta que nosotros no sabíamos en qué se entretenían, por ejemplo, las personas que nos precedieron en el tiempo. Y ahí ahora está plasmado cómo se entretenían, cómo jugaban, de qué forma fueron mutando los juegos, ¿no es cierto? Y nos vamos dando cuenta ahora que muchos juegos que nosotros tenemos en este minuto Sí. vienen de Son- ese tiempo. sí, Claro, de vienen hecho, ese tiempo, como así que sufren actualizaciones nomás o ciertas modificaciones. van mutando a medida que va pasando, como todo en la vida, digamos, la tecnología, diferentes cosas van cambiando los juegos, las cartas que hay hoy día, por ejemplo, los naipes no tienen nada que ver con los naipes que trajeron los españoles. Eran totalmente rudimentarios, diferentes, y después se fueron mejorando con el tiempo, la gráfica, todo, y tenemos los naipes que tenemos ahora. Bueno, y no solamente los naipes, hoy día hay ya juegos de mesa familiares que ya son como netamente de la Claro, zona, po. claro, O sea, en Argentina ya hay juegos especializados en lo que es la cultura, Sí. crianza y tradición de Argentina. Acá pasa lo mismo. Claro, Hay claro. muchos juegos de mesa, de hecho, que son específicamente para el chileno. Sí, sí. ¿Cachai? Específicamente para el chileno, y donde salen modismos chilenos, dichos chilenos, garabatos chilenos, como que es específico para la cultura del chileno. Y también hay juegos que se desarrollan solamente en un tiempo del año. Por ejemplo, hay algunos juegos que se hacen solamente para el 18. Exacto. ¿Cierto? Como por ejemplo, El palo encebado. el palo encebado. Negro, la gente no ha visto el palo encebado. Cuéntenos, ¿de qué trata el palo encebado? El palo encebado viene también de los pueblos que nombrabas tú antes, europeos o de otro tipo, ¿no es cierto? Del tercer mundo, ¿no? Del primer mundo. Del viejo continente. Del viejo continente. Ellos desarrollaban una pirámide de comida ¿Ya? y algunas personas tenían que escalar eso y ir sacando la comida que estaba en esta famosa pirámide. Después se cambia por un palo donde la comida estaba arriba y la gente tenía que escalar para llegar a la comida. Y cuando llega a Chile, en Chile se le adopta esta nueva problemática de embetunarlo con cera o con lodo para que cueste más encaramarse al, ¡Qué astucia la del chileno! ¡Bravo, encaramarse al bravo! palo y subir. Entonces ese es un juego netamente de destreza. Hoy en día se ve poco, pero se sigue viendo. O sea, más que nada se trata de rescatar. En algunas fiestas costumbristas que hacen, o estas mega fiestas grandes para el 18, a veces ponen el palo encebado como una forma de rescatar esa tradición. Yo he visto fiestas tradicionales en regiones, porque le recordamos que nosotros estamos más acá en la parte urbana, en la capital, pero en regiones sí se ven harto este tipo de juegos. Sí, en regiones se ven más, o sea, se mantienen más vivas las tradiciones que acá en la ciudad, por ende, por lo mismo, por el hecho de estar en la ciudad hay muchas cosas que se pierden.
pero siempre se están rescatando en estas fiestas, digamos, que se hacen para el 18, estas mega fiestas grandes en las comunas, donde se hace pillar el chancho, las carreras de ensacado, Ese mismo tiene. agarrar la gallina, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El palo encebado. El trompo. El trompo, claro, Volantín. todas estas cosas, ponerle la cola al burro, diferentes cosas que en el fondo ya se han ido perdiendo. La cuchara con la papa. Correcto, y con el huevo también. Po. Con el huevo, sí, Claro, también. o buscar algo en un tazón de harina. Las gincanas. Las gincanas, ¿no es cierto? Los juegos múltiples también se dan mucho, pero como te digo, muchas de esas cosas ya vienen de estos tiempos antiguos que son los tiempos de nostalgia, pero se juegan mucho. Empiezan a jugar, aquí te empiezan a aparecer también muchos juegos de habilidad donde hay mucho que correr, mucho esconderse. El Paco Ladrón, por ejemplo, que era un juego que se jugaba digamos, entre los 70 y 80 en la calle, la pichanga de barrio, que eran el jugar al run run. Que o sea, con tan pocas cosas nosotros nos entreteníamos mucho, ¿no? El run run. El run run viene de la colonia. ¿Cómo se juega? Es una piola, una tira digamos, de una soga de piola, bien delgadita, como una... Se me fue el nombre con esto que se amarra la gomita. Sí, Mira, ahí lo tenemos en la pantalla. Claro, como una pitilla. Una pitilla. Y una piola. Se jugaba con un botón. Como el Con un botón botón. tenía dos hoyitos, entonces se pasaba la piola por uno y por otro y se le hacía un nudo acá, entonces quedaba. Y esta tú la empezabas a girar así que se torciera la pitilla. Y a medida que se iba torciendo, después tú empezabas así a abrirla y cerrarla y empezaba a sonar con el mismo aire que iba cortando el viento, donde se movía, sonaba como... Mira, y agregar a eso como dato anecdótico, acá en Chile, en la cuarta región, hay un pajarito que se llama Run Run. El nombre en específico no lo recuerdo, ya se los diré en otro capítulo, pero hay un pajarito dentro de la cuarta y la quinta región que es chiquitito negro y se le dice Run Run porque ¿Su sonido? su sonido es como del Run Run. Claro, claro. Bueno, hay muchos sonidos que vienen de la naturaleza y que ¿cómo se llama? Se le llaman después algunos juegos importantes, pero por ejemplo había uno que se llamaba La Ventolera, creo que también, que era en el fondo que era un juego donde todos los niños se daban vueltas, jugaban como a marearse y eso le llamaban La Ventolera. ¿Sabes qué? Otro juego que yo recuerdo que se dejó de hacer por la ¿Peligrosidad? peligrosidad del juego, el Caballito de Troya. Sí, o el Caballito de Bronce. Perdón, Caballito de Bronce. Caballito de Bronce, sí. Bueno, el Caballito de Bronce, muchos yo creo que terminaron con escoliosis múltiple por eso, pero... Era un juego muy bueno, muy bueno. Era un juego netamente de destreza y salvaje, o sea, era carnaza. Sí. Bueno, la gente, los que no lo recuerdan, se ponía un palo que Mira, dale negro. No, una persona parada, ¿no es cierto? Y Sí. el otro se acostaba, metía la cabeza entre medio de las piernas del que estaba parado. Entre medio de las Y piernas, sí. se iban haciendo para atrás también. Como una cuncuna. Agachados, como una cuncuna. Agachados 3 o 4, dependiendo de la cantidad de personas que habían, se dividía en dos equipos. Entonces unos se ponían, que era el caballito de bronce, y los otros saltaban, y la idea era botar a todos los que estaban agachados. Digamos, cuando ya se completaba el caballito de bronce, todos se empezaban a mover para que se desarmara. Se contaba hasta 10. Si no se desarmaba, ganaba el equipo de abajo. sí. Si se caían, ganaba el equipo de arriba. Y después Entonces, vuelta. todos corrían, pegaban un salto y caían sentados en la espalda de los que estaban agachados. Y no faltó el Y que no te faltó tocó. el que terminó. Claro, de repente habían unos más gorditos que saltaban y te caían. Ya, yo no lo quería Había decir, otro que pero se sí. llamaba el pegar. No sé si tú te acuerdas de este también, que El había pegar, uno que pegar, se paraba pegar. y había otro que le llamaban el burro, creo que era el que estaba con la cabeza entre medio de las piernas agachado. Entonces todos empezaban a pegar y generalmente se hacían... Esa es como una variación de la guaracha. ¿Guaracha? Al pegarse la guaracha. No, la guaraca. La guaraca, perdón, la guaraca. No, Mierda, porque confundiendo. porque este juego era más que nada de penitencias. Ya, perfecto. Por ejemplo, a los que estaban afuera se les llamaban lagartos. Perdón, la guaracha no era el corre, la Guaraca, la guaraca, guaraca. Estoy pegado con el guaracha, ok. Mira, como te digo, volviendo al paso, o sea, al pegar, el palo, el que estaba ahí, era el que daba las órdenes. Ok. Y los demás eran lagartos los que estaban, entonces, por ejemplo... Lagartos. Todos los lagartos tocando algo rojo, por ejemplo. Y arrancaban, y el que estaba entre medio de las piernas tenía que salir ¿Ya? y cazar a uno que no llegara a lograr el objetivo. Por ejemplo, no sé, tocar un auto rojo, tenía que buscar algo rojo y tocarlo. Mientras lo estuvierais tocando, el que estaba agachado no te podía agarrar.
Si te agarraba sin haber tocado algo rojo, tú tenías que ponerte como burro. Y empezaban todos a pegar, entonces después, no sé, tocar el potito y salir arrancando. Y él tenía que agarrar a uno de los que le había... Si pasaban 10 segundos, el palo contaba. 10, 9, 8, volvía otra vez al mismo lugar. Estaba el otro que era el paso. No sé si te acuerdas que el paso era, se iban poniendo personas a diferentes metros, con un Ya. metro de distancia, solamente agachado así. Entonces, el otro equipo corría y pegaban un salto en tu espalda y pasaba por arriba tuyo. ¿Pero tú estás ahí agachado? Claro, o sea, no. Mira, ahí estamos Parecido, porque ese es el viendo... caballito de bronce, Sí. me parece. No, en este no, tú estabas parado, pero te agachabas la cabeza solamente. Ay, solamente te agacháis la Entonces tú, el cabeza. otro corría y se ponía las manos en tu espalda y te saltaba por arriba. Ya, perfecto. Era un juego de destreza. Yo vi muchos sacarse la mugre, porque Estaban ensayando para la revista del colegio. mientras más alto era el tipo, más te costaba saltarlo, po. Entonces, en el Exacto. fondo, a lo sumo, de repente se permitía agacharse un poco a los que eran muy altos. Ese se llama el paso. Era peligroso el paso, porque si no saltabais bien, te enredáis con la cabeza del tipo y ibais a dar al suelo bastante complicado. Yo tengo una duda con un juego en particular. ¿Cuál? El trompo. El trompo, lindo, El el trompo. trompo. Es hermoso, pero... Para los niños que hoy día no entienden el juego. Pensando en que no están escuchando muchos niños. De 40 y 50 años y de 30 también. Los que fueron niños alguna vez. Claro. En sí, ¿cuál es la síntesis o el fundamento del trompo? El trompo es netamente hacerlo bailar, po. Nada más que bailar. eso, hacer bailar el trompo y después obviamente ir haciendo diferentes destrezas con el trompo. Por ejemplo, hacerlo saltar, tirártelo en la mano, Pegarle al claro, otro. pegarle al carnaza que le llamaban, que habían algunos que le ponían la púa muy filúa y tiraban el trompo en el que estaba bailando ya, y si le pegaba al medio lo cortaba por la mitad. El ideal es que siempre quedara como arriba del otro, que los dos danzaran. Era el muy ideal. difícil hacer eso, pero digamos la idea siempre era competir, por ejemplo, tú tirabas el trompo, se hacía un círculo, ¿cierto? Y se tiraban los trompos dentro del círculo. La idea era que tú le pegaras de corrido al trompo que estaba dentro y lo sacaras del círculo. ¿Cachai? Entonces el que permanecía más tiempo dentro del círculo es el que ganaba. Y algunos, como te digo, eran más malosos y hacían el carnaza, que era el pegarle el pencazo y romper o sea, que ese trompo ya dejaba de existir. Te tengo otro juego que siempre te lo dicen dentro de las frases típicas. ¿Por qué no te vayas a jugar al luche? Ah, sí, pues el luche. El luche es uno de los juegos que nacen en las calles y también en los colegios. Se desarrolla más en los colegios, pero se juega mucho en las calles. Es un juego más que nada de mujeres. Lo jugaban más las mujeres, a pesar de que nunca faltaban un par De hombres. de hombres que estaban ahí jugando al cordel, al elástico, al luche. Pero sí, el luche, claro, era un juego de destreza también, pero un juego donde tenían que saltar, ir saltando y ir ganando puntaje y diciendo algunas frases con la boca. Se decían frases con la Sí, boca mientras jugaba al claro, luche. claro. Había un juego muy bueno también, negro, que fue, que también Perdón, nace... dato anecdótico con el luche. En Chile hay una planta que vive en el mar, por lo menos en las costas de Sí, Chile. sí, pues un alga. La nalga. No, un alga. Una... Alga. No las nalgas, no. Un alga. Y esta planta se le conoce como luche Sí. o luchi. Luche, yo lo conozco como luche. Ahora no sé qué relación tiene el luche con este juego. No lo sé, yo solamente o sea, te lo digo como dato anecdótico, que también aquí hay una planta, una alga, como decís tú, ¿no? Claro. Una nalga, y hay de dos colores, una verde y una café, y la café se da solamente en ciertas partes de Chile, y la verde se da en general en todas las costas Sí. de Chile. Sí. No sé Dato cómo te digo en qué anecdótico. relación, pero el luche, como te digo, era un juego más que nada de destreza donde tenían que ir saltando de los diferentes... Bueno, ahí aparece en pantalla el luche. La idea es que uno tenía que tirar como una piedra, un objeto, lo que Claro, fuera, y en el empezaba- número. Claro, en el número, depende de donde cayera, era la destreza que tenías que hacer, algo me parece que era por ese lado. Pero el ideal es que uno, cuando llegaba y saltaba, no tocara el número donde cayó la piedra, sino que tú llegabas hasta el número donde cayó el objeto y ahí te devolvías y ahí hacías Ya. una misión o lo que fuera. Perfecto. Igual la gente nos puede comentar cómo lo hacían ustedes. Por ejemplo, la otra, la gallinita ciega, que hablábamos delante, ese era un juego más que nada donde había que pagar penitencia.
Ya. Que era muy divertido porque salían de repente penitencias muy, muy divertidas. Y en el fondo era ese, pues era una persona que corría por detrás y dejaba el pañuelo encima de una persona. Entonces tú tenías que adivinar quién había dejado el pañuelo, porque esa persona se sentaba. Y si no adivinabas quién había sido, tenías que pagar una penitencia. Uno de los juegos tradicional, no, no sé si es tradicional, pero como que se ejecutaba muy entre los 80 y los 90 fue el teléfono. Sí, sí. Que también era un Eso poquito de concentración, destreza, ya, habilidad. ya empieza a ser ya mucho más contemporáneo, ya después de los 90 por ahí ya empiezan a aparecer esos juegos que son un poquitito más ¿cómo se llama?, de intelectuales. Ya no son tanto jugar con algo, por ejemplo, en los 80 todavía incluso se mantenía algunos juegos a principios de los 80, los juegos de pelota que eran típicos en la calle, por ejemplo, aparte de la nunca bien ponderada pichanga, Auto. eso, eso, cuando teníamos que parar porque pues, venía un auto, estábamos jugando en la cancha, y jugábamos también al alto, Alto ahí. ¿sí? Al alto y a las naciones. Que es lo mismo que el tombo, ¿no? Sí, O una parecía. Es variación. una variación el tombo del. El tombo, yo me acuerdo que tiraba una pelota, tú tenías que pegarle fuerte para que se fuera y correr ahí para que no te quemara. También yo lo conocía como los quemados, el tombo. Era más que nada por ahí. El alto no, porque el alto en el fondo era tirar la pelota hacia arriba y generalmente el alto se jugaba a veces con nombres de países, Sí. con O nombres de ciudades. ciudades, Entonces, sí. decíamos, decía Chile y el que era Chile tenía que ir y agarrar la pelota y tratar, decía alto y tirarle la pelota al que estuviera más cercano y tratar de quemarlo. Ahora, si la agarrás ahí, decía otro Claro, nombre y también partía. claro, si caía, o sea, no alcanzaba a caer la pelota, decía al tiro otro nombre y la tiraba para arriba y todo. Era muy divertido ese juego. Las naciones también, como te digo, las naciones venía de uno de los juegos que nombramos delante de los mapuches. Que ahí eran dos equipos también y la idea era que se ponía un embajador a un lado y un embajador al otro lado y los dos equipos al medio. Entonces el embajador de acá le tenía que tirar la pelota a este equipo para que este quemara a los de acá. Exacto. Y a la vez este equipo le tiraba la pelota para allá para que quemara eso. Bueno, Entonces, hoy en día estos juegos igual se siguen pero ocupando. poco, la verdad las cosas que en las calles ahora se ven muy pocos niños jugando. Pero mira, ¿sabes dónde se ve harto? En las comunidades escolares. A los niños, a los más niños, chicos, como tú le tienes que enseñar jugando, se le aplica este tipo de juegos para Bueno, medir ciertas cosas. Y también en organizaciones sociales, como los scouts, los bomberos, también he visto cuando ellos hacen dinámica, también atraen a palestra este tipo de juegos. sí, O sea, eso es se rescata de una u otra forma. Quizá en el normal o en el común, tú no ves quizás este tipo de juego, verlo, no o sé, pues, en la sea, plaza, porque hoy en día como en ese uno, tiempo uno va a una estaban, plaza y te encuentras con los niños jugando en la plaza nomás, po. en ese tiempo estaban más masificados porque lo jugábamos a diario. Para nosotros la calle era como la extensión de nuestro living, de nuestro patio. Recuerda que en ese tiempo era lo más normal comer tierra. Sí, te Hoy en pongo el día caso un como niño no nosotros juega. pastel de bar, claro. Nosotros, por ejemplo, en ese tiempo salíamos de vacaciones en el colegio y eran nuestras vacaciones en la calle. En la calle todo el día, jugando a la pelota, jugando, inventando, jugando a las paletas, tipo tenis, a la escondida, como te digo, todos estos juegos que muchos de ustedes deben recordar ahora que nosotros los estamos diciendo, Al semáforo, baby. los jugamos, el casamiento chino que había uno, ¿te Ah, no, yo acuerdas? no, El no, otro, no, el no. HB de darse besos. No sé. No sé, Eso. no sé, ¿qué está hablando Ay, el negro? el negro. Oye, Con eso, negro, ya. un juego que a ti te haya traído como mucho recuerdo, nostalgia Mira, hay un o juego que no, alegría. no tanto de nostalgia, sino que para que veas tú de repente que nosotros éramos un poco malditos también. Eva, ¿Qué? en la plaza, una plaza cerca de acá del barrio, se elevaban muchos volantines y se hacían comisiones. Comisión. Claro. Comisión era con el hilo curado famoso, ¿no es cierto? Dos volantines que se empezaban a cruzar los hilos y uno cortaba el hilo del otro y volantín, ese volantín estaba para el pollo, como decir, al que lo agarre. ¿Ya? Habían cabros que corrían todo Santiago para agarrar el volantín que iba cortado. Y habían tipos que a nosotros, o nosotros mismos, de repente les pagábamos 10 pesos a los cabros que andaban en bicicleta. 10 pesos eran como 5 lucas. Claro, era lo Más o poco. menos. No, no, olvídate, si era poco, si nosotros no Bueno, manejábamos muchas lucas, era muy luquita, poquito, era muy luquita, poquito. ya 100 pesos.
o a veces a nosotros mismos. Entonces la plaza tenía arcilla. Entonces cuando ellos empezaban a recoger el hilo se iba amontonando. Entonces la idea era que nosotros fuéramos en la bicicleta y pegáramos una frenada brusca encima del hilo. Entonces el hilo quedaba digamos, deshabilitado prácticamente ahí. Entonces después cuando el tipo estaba elevando, de repente hacía así y el hilo se le cortaba. Mira qué bien. Mira qué Nos bien. pagaban esa plata y nosotros hacíamos eso. Bueno, Negro. valía la pena. Muchas los cosas se despesitos. pueden decir, pero lamentablemente en honor al tiempo también. Yo sé que a lo mejor quedaron muchas cosas inconclusas, muchos juegos que no hablamos. Mira, antes que cerremos, obviamente hay que decirle a la gente que nos siga mandando juegos. Este capítulo yo creo que da para 2, 3 capítulos. Sí, porque hay de todas juegos por maneras, de montón. todas maneras. Pero solamente antes que terminemos, Negrito, la diferencia entre el volantín, el chonchi, Ah, el para que, choncho. perdón, el Estaba, choncho, para habían que no tres. se nos vaya, porque Bueno, hay 3. dentro del mismo volantín estaban los pavos, que era el grandote. El volantín ya Estaba- lo conocen, el que sí, sale para el 18 claro, de el septiembre, claro, y ningún cuadrado. problema, hacen una cosa y Estaba, se fue estaba cortado. también uno que era como estrella, que de esos ya son más de Centroamérica. ¿Ya? El pavo grande, la estrella y el volantín, ¿cierto? O el papalote que le llamaban ellos. También existía la ñecla, La ñecla. que era Yo la un escuchaba volantín mucho cuando chiquitito, chico, sí. que generalmente en vez de los maderos que llevaba el volantín, este era con las varillas, la curagüilla de la escoba, que De con las las escobas que- antiguas de sí, para esas barrer, que ya, venían perfecto. con esa ramita se hacía el palo del chonchón, o sea, perdón, de la ñecla, De la ñecla. pero era con papel volantín también, ¿Y se resultaba? podía elevar, sí, ¿Sí? sí, sí. Y estaba el chonchón o la choncha, que era este de papel de diario, Que era que más se le grande. hacían 4 dobleces, se le hacían 2 hoyitos, se le ponía el hilo y tú corrías y el volantín se elevaba. La Y choncha. no necesitaba un palito en No, particular. nada, por el nada, estilo. nada. Ahora tenía que tener mucho viento para que se elevara solo. Si no, tú tenías que correr con él. Correr con él. Corre, Forrest, corre. Claro. Y también ahí se jugaba mucho, como te digo, no había una apuesta en cuanto que se crearon muchos campeonatos. De hecho, todavía hay algunos en el Parque O'Higgins. Campeonatos de volantineros que ellos se especializaron y tienen sus grupos, los alfiles. Hay diferentes tipos de nombres de grupos de volantineros. Yo conozco a alguien que hace volantines. Sí, Todo el año. sí. Todo el año. Sí, Ya, así que da mira, para otro Da capítulo. para otro capítulo. Sigan mandándonos, como dicen los chiquillos acá, siguen mandándonos nuestra información a esto mismo. Recuerden de darle like, comenten por favor y suscríbanse. Oye, porque suscríbanse, es gratis. La suscripción es gratis. Sí, señor. Y a nosotros también nos sirve eso para ir ganando más potencia en el Instagram y en los videos de YouTube. Así que, Obvio. negro, encantado. Se nos fue el como tiempo, siempre, pero ¿por qué encantado se una nos vez va el más, tiempo? Porque somos muy buenos para Yo pensé que hablar, faltaba como media hora Ah. más. Bueno, nos despedimos. Tal vez más adelante, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, estamos muy felices, ya llevamos segundo programa. Esto fue Folklore de Primera por el rescate y defensa de nuestra identidad. Así Y es, nos negro, estamos así viendo es. ya en el próximo capítulo. Un beso y Mándennos un ahí abrazo. lo que quieran que nos escriban y nos digan si tienen algún tema en particular. Nosotros igual vamos a seguir hablando de diferentes cosas como lo hacíamos siempre, pero si tienen algún tema en particular lo dejan y estamos. Saludos a todos, Un cuídense. abrazo grande, saludos. que Amor estén para bien. todos. Como dicen así. amor, Chao, chao. así. Chao, chao.